Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada tercera, episodio séptimo, El sextante celta. Tal vez una de las cosas más interesantes de Escocia es el contraste entre el cinturón urbano que conecta Glasgow y Edimburgo y lo que está hacia el norte. Uno sale hacia el norte y se encuentra que el tiempo se detiene y las estrellas no giran de la misma forma. Escuchemos ahora la historia de Ian, que recibe la noticia de que ha heredado una casa al norte. La villa se encontraba varias horas hacia el norte, al menos un par de horas adicionales luego de dejar la autopista en la salida 14. Había oscurecido hace algún tiempo y me estaba costando mantenerme despierto al volante. Había parado de llover, pero siempre había que estar muy atento, ya que durante la noche y confundidos con la luz de los faros, de pronto, de la nada, podía saltar un ciervo y destrozar el auto. Prendí un cigarrillo para distraerme mientras miraba los costados del camino, bajando la velocidad en cada curva. Había recibido la carta la semana anterior. Me había totalmente olvidado del tío Mike, un hombre bastante engreído, que se había separado de la familia muchos años antes de que yo naciera, y con el que habíamos perdido contacto luego de que se había vuelto pescador en las costas del Mar del Norte. Ahora, luego de casi 30 años, me llegaba esta carta con una llave en su interior y la nota formal de un abogado de Inverness, donde se me informaba de su muerte y de cómo yo ahora era el heredero de una cabaña, un pedazo de parcela, algunos enseres personales y el bote. La villa donde había vivido los últimos años de su vida era un relicto anacrónico de un pasado de pescadores, y más aún de un pasado celta, ya que en sus proximidades se encontraba uno de aquellos misteriosos círculos de piedra como el de Callanish o Stonehenge. No había sido un año bueno, así que en vez de contratar a alguien que se hiciera cargo de todo, decidí de improviso que me hacían falta unas vacaciones y que un viaje al norte era una excelente idea. Salí luego de algunos días arreglando mis negocios, siguiendo la única ruta inexorable en dirección a la villa, a sus costas grises, sus leyendas y su círculo de piedras. La primera parte del camino por la autopista había sido muy fácil y sin contratiempos. La última hora no tan fácil, por un camino retorcido y sin vía doble en medio de los Highlands de Escocia. Finalmente, luego de interminables curvas, llegué a la villa en el atardecer, cuando comenzaba a llover nuevamente. La villa, un par de calles oscuras con caseríos de piedra a orillas de la costa, y ningún alma en la calle para preguntar nada. El círculo de piedras celtas debería estar a la vista, pero como llovía en el crepúsculo, sus formas regulares no se distinguían entre los árboles o los acantilados naturales. No había nadie, y no tenía muy claro a dónde dirigirme. Pero algo que nunca falla por estas latitudes es encontrar un pub para comer y tomar algo, conocer a los locales y de paso preguntar por la información que se necesita. Encontré el pub casi inmediatamente. Estaba obviamente a orillas del muelle, en la calle principal y abierto. Me asomé por la puerta. Habían tal vez 5 o 6 parroquianos bebiendo lentamente sus pintas de cerveza, atendidos por un bartender de unos 40 años, quizás un poco más.
Al fondo un fuego y dos músicos con guitarras tocando algunos temas celtas, o sea, lo típico por estos lados. Entré y me dirigí a la barra, pedí una pinta de la cerveza local y entablé conversación con el bartender para preguntar por el tío Mike y su cabaña. Necesitaba algo de comer también, pero claramente no iba a conseguir comida en este pub. Era de más tarde como para preguntar por algún otro local, así que tendría que aguantarme. Buenas, qué clima de mierda, ¿no? No ha parado de llover la semana completa, pal. Le di un trago a la pinta, que estaba bastante buena. El bartender me miró por un momento y me preguntó: «Tú no eres de aquí, ni tampoco de los alrededores, pal. ¿Se puede saber a qué has venido a la villa?» Si me hubieras preguntado hace una semana atrás, ni yo mismo me habría imaginado viniendo. Pero hace un par de días que me enteré de la muerte de mi tío y de que soy el heredero de su cabaña. «Oh, eres el pariente de Mike», respondió el bartender con una mirada extraña, como si estuviera lidiado. Todo el resto de los parroquianos en la barra giraron sus cabezas para mirarme con miradas expectantes y tal vez diría asustadas. Pero no hubo ninguna palabra o intenciones de entablar conversación. Acabo de llegar a la villa, tengo llaves de la cabaña de mi tío, pero no sé dónde se encuentra. El bartender me miró meditativo. «Acá nadie pone llave a la puerta, pal. No la hubieras necesitado. Todo el mundo conoce a todo el mundo». Hizo una pausa, como si quisiera decirme mucho más, y no se atreviera, pero luego, sin vacilar, acotó: «Y en cuanto a la cabaña de Mike, está al final de esta misma calle, cerca del círculo. Es la última casa a la derecha». Terminé la pinta, pensé en pedir una segunda, pero no había comido y la actitud del bartender y los parroquianos me daba mala espina. Así que pagué, me dirigí lentamente hasta la cabaña de mi tío Mike, la última casa a la derecha. Supongo que la cabaña se la pueden imaginar bastante bien. Era pequeña y, como todas las cabañas de la villa, hecha de piedra con techo de pizarra, como se acostumbraba a construir cabañas en el siglo XVIII. Todas las cabañas de la villa se habían construido casi al mismo tiempo, cuando la pesca del bacalao era una actividad vital de la economía de estas partes del mundo. La villa reflejaba claramente huellas de un pasado mejor, y la tosudez que comparten muchas villas similares en todas partes del mundo, que rehúsan finalmente morir. Finalmente pude ver el círculo de piedras con más detalle, un arreglo circular de 12 piedras con una más prominente en el centro. No le puse mayor atención y me acerqué a la puerta de la cabaña. El bartender tenía razón, la puerta de la cabaña no tenía llave. De hecho, la cerradura no funcionaba. Claramente nadie había estado allí desde la muerte de mi tío, pero todo estaba relativamente ordenado y limpio. Encontré en la despensa algunas latas de Heinz Beans con las que pude alimentarme, y mientras comía con una cuchara de lata, pasé una rápida inspección visual a la sala de estar de mi tío. Definitivamente un hombre práctico, sin ningún adorno en las paredes, fuera de un par de fotografías de la costa y algunos enseres de pesca, un sofá destartalado, una mesa para comer con 2 sillas de madera y un estante con algunos libros viejos como lomos de cuero. Algunos mapas del área colgaban de las paredes. La cabaña tenía una cocina muy pequeña, pero optimizada, con todo empotrado en muebles, mientras que el dormitorio tenía una cama de una plaza, velador, cómoda y un ropero de 3 cuerpos que contenía millones de impermeables, lo que no es sorpresa si eres pescador en estas latitudes. Había también un viejo baúl, sacado de alguna película de piratas, con un gran candado en la cerradura.
pero no me detuve a mirarlo mucho ya que estaba cansado. Me saqué los zapatos y sin mayor ceremonia me eché en la que ahora era mi cama y me quedé dormido. Desperté temprano por la mañana. Había parado de llover, que había sido reemplazado ahora con un sol tímido. No había nada para desayuno, así que me levanté pensando en volver a la villa, además de comprar algo de comer. Estaba interesado en ver el bote del tío. Salí de la cabaña y me dirigí rápidamente al muelle. La mayoría de los botes de pescadores habían salido y vuelto antes del amanecer. Pero la villa había despertado con la apertura del corner shop, el café y correos. Me crucé con algunos vecinos, los que me saludaron cortésmente, pero nadie se detuvo a entablar conversación y apuraban el paso como si estuvieran preocupados o ansiosos. Luego de un café y un full breakfast escocés, finalmente visité el bote, anclado en la orilla del muelle, algo así como un anticlímax pequeño, con un motor de borda básico y una cabina para un único ocupante. Volví a la cabaña con algunas provisiones y me dispuse a explorar algo más de la villa y su círculo de piedras. La historia era mucho más fascinante que mi bote. Las crónicas de hace unos 300 años, durante el gobierno del último monarca Stuart, aparentemente daban cuenta de esta misma villa y su círculo de piedras, y de cómo todos sus habitantes habían desaparecido el 1 de agosto de 1714, el mismo día de la muerte de la reina Anne. El rol del círculo de piedras no aparecía en las crónicas oficiales, pero había muchas supersticiones que lo mencionaban como un portal a otros mundos. Me acerqué a las piedras que estaban cubiertas de musgo y diseños celtas. Fuera de eso, nada especial, aparte de una pequeña placa con información para el turista. Todo lo que está escrito en la placa es solo para los turistas, no para nosotros, dijo una voz a mi espalda. Me di vuelta y me encontré con uno de los habituales del pub de la noche anterior, de barba blanca y vestido de pescador. Lo saludé cordialmente. Buenos días, soy Ian, el sobrino de Mike. El hombre me hizo un gesto afirmativo, aunque no me ofreció su nombre. Las piedras esconden la puerta. ¿Y qué es lo que está más allá de la puerta? Mike, luego de años de vivir en la villa, se convirtió en el sucesor del guardián de la puerta, para impedir que ésta se abra nuevamente como en 1714. Ahora que él ha muerto sin dejar un sucesor, pone a nuestro universo en peligro. El hombre no dijo nada más. Se dio la vuelta y se dirigió de vuelta a la villa. Me quedé mirando como un idiota pensando en las supersticiones de esta gente. De vuelta en la cabaña, me hice de comer, vi algo de televisión y me dispuse a ordenar los pocos enseres de mi tío en la cabaña. Fue entonces cuando noté el baúl de pirata del dominio con más detalle y su gran candado. Nada que podía hacer al respecto. Tal vez forzaría la cerradura más tarde. Estaba limpiando la cocina cuando me acordé de la llave que me habían enviado. Las puertas no tenían una cerradura funcional, por lo que la llave no serviría para este propósito. ¿Sería el candado? Y sí, era la llave del candado, que se abrió dando un sonoro clic. Dentro del baúl me encontré con algunos cuadernos amarrados, enatados, un reloj de bolsillo y un extraño objeto triangular que parecía un teodolito, pero que luego de consultar en Google resultó ser un sextante para la navegación marítima, aunque este era bastante extraño. De hecho, fuera del ocular y el arco con ángulos,
que eran los habituales, la estructura metálica estaba cubierta de símbolos celtas. Por si no lo saben, el sextante es un instrumento muy preciso para la navegación con estrellas. El ocular pasa por dos espejos, uno fijo y el otro móvil, que se utilizan para medir el ángulo de una estrella respecto al horizonte, sencillamente moviendo el espejo móvil hasta que el horizonte y la estrella están alineados. Luego de saber el ángulo y la hora, mediante un cálculo simple puedes saber la latitud y la longitud de tu posición. Algo normal en la cabaña de un marino, pero sin los símbolos celtas. Aquella tarde, luego de cenar, volví al pub por una pinta. Mencioné mi hallazgo del sextante y en ese instante todos los parroquianos me miraron nuevamente en silencio, ahora claramente ansiosos. Detrás de mí escuché la voz del hombre de esta mañana que decía: «Mike era el guardián de la puerta y el sextante es su llave. Pero él ha muerto sin pasar el conocimiento de cómo usarlo a algún reemplazante. Mañana es el solsticio y la puerta volverá a abrirse a menos de que el guardián lo impida. Solo sé que involucra el instrumento. Mi abuelo fue muchos años atrás también guardián». Miré a los parroquianos, pensando de que me estaban tomando el pelo, pero las miradas estaban serias y muchos de ellos se veían asustados. «¿Es una broma?», dije. «¿Por qué no se largan lo más lejos que puedan de la villa?». El hombre me miró sorprendido y me respondió: «Los turistas y viajeros pueden pasar e irse de la villa. Los residentes nunca encuentran la salida». Me sonreí y dejé el pub. Estaba algo preocupado y aunque era una tontera, tomé mi auto y conducí a la salida del pueblo. Conduje en la dirección de Inverness, por el camino zigzagueante, pero me encontré con la villa luego de la segunda curva. Estaba atrapado. Aquella noche soñé con la puerta oculta en el círculo abriéndose y tuve la visión horrible de criaturas indescriptibles salidas como de una historia de Lovecraft. O bien estaba alucinando, o bien esto era real y había sido nombrado guardián interino de la puerta. Estuve todo el día siguiente tratando de aprender a utilizar el sextante, pero algo andaba mal y no funcionaba, ya que el espejo móvil estaba trancado y no se movía. La óptica era excelente, pero no había caso de mover el sol y alinearlo con el horizonte. Ahora estaba asustado, como todo el resto de los vecinos, sin tener idea de cómo usar el sextante. Finalmente, llegó la noche del solsticio, pero la claridad era crepuscular. Si bien es cierto que en estas latitudes oscurece muy tarde en verano, la claridad era innatural y mucho más fuerte que lo normal. La luz claramente venía de la piedra central del círculo y todo parecía un déjà vu de mi sueño. Aterrorizado, pensando en las horribles criaturas, saqué el sextante y apunté a la piedra mientras trataba de enfocar a Arturus con el espejo móvil. El tiempo que la piedra se movía lentamente, logré enfocar la estrella. No sé si fue la adrenalina o la desesperación, pero esta vez, en vez de alinear la estrella a la piedra, traté de mover el espejo fijo para alinear la piedra a la estrella. El cielo estalló en llamas. No había movido los espejos, había movido la estrella y la piedra había vuelto a su sitio, cerrando la puerta. Han pasado muchos años de aquel solsticio y sigo de guardián interino, pero al menos he entrenado a un sucesor para la eventualidad de que no haya un cargo permanente.
Dicen que el tiempo se detiene cuando caminas dentro del círculo de piedra de Kalanish. Tal vez hay una vacante. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.